Era una tarde de martes, de esas que brillan con un resplandor dorado suave a través de las altas ventanas del comedor. Acababa de poner un plato de pan de elote en la mesa de roble, la misma que había lijado y barnizado hace casi 30 años. Cuando entró Rosalía, sus tacones resonaban contra el piso de madera con un ritmo demasiado afilado para esa hora tranquila, como si viniera pisando fuerte, sin piedad. Ni siquiera me saludó. Se plantó al final de la mesa, con las manos apoyadas en la silla que siempre había sido mía, y soltó con una voz que no dejaba lugar a dudas: «Este comedor ahora es mío. Tú come en el lavadero». Sus palabras cortaron el aire luminoso y cayeron pesadas como plomo. Por un segundo pensé que había oído mal, pero su mirada fija me dijo que cada sílaba iba en serio. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa, siguiendo las vetas que una vez pulí con aceite y pura paciencia. Podría haber gritado, podría haberle exigido que se largara, pero en cambio sentí algo distinto, una calma rara, como si el río se aquietara antes de la tormenta. Me enderecé, dejé que mi respiración se calmara y solo la miré. Rosalía levantó la barbilla como si ya hubiera ganado la batalla, pero no vio la curva chiquita en mis labios. Esa sonrisa no era rendición, era un despertar. Ella creía que estaba plantando bandera, pero no tenía idea de lo que acababa de despertar. Yo había sobrevivido tormentas peores que esta. Un comedor arrebatado con palabras no era nada al lado de una vida reconstruida de cenizas. Junté el pan de elote, lo llevé a la cocina y dejé la mesa atrás. No porque la hubiera perdido, sino porque sabía que estaba a punto de recordarle de quién era realmente esta casa. Después de que las palabras de Rosalía se me clavaran en el pecho como piedras frías, me encontré parada en la cocina, mirando el pan de elote enfriándose en la encimera. Mis ojos se desviaron hacia la puerta del comedor, hacia esa mesa que había intentado reclamar con una sola frase. Esa mesa no era solo un mueble, era el libro mayor de mi vida, cada rayón una historia. Me acordé de finales de los 80, cuando Gabriel y yo juntamos lo poquito que teníamos ahorrado para comprar esta casita humilde en San Miguel de Allende. El barrio no era de lujo entonces, pero las sierras se alzaban firmes en el horizonte y sabíamos que sería nuestro rincón. No podíamos con mucho, pero lo que compramos, lo cuidamos y lo hicimos crecer. Cuando Gabriel se fue de golpe años después, la casa se volvió mi ancla y mi cruz, y me aferré a ella con uñas y dientes. La mesa del comedor llegó en 1994. Era de segunda mano, llena de cicatrices de otras vidas. Yo vi promesa donde otros veían ruina. La compré con el dinero de hornear 200 pasteles de zanahoria, cada uno vendido en el tianguis de los sábados, bajo una lona que casi se volaba con las lluvias de verano. Mis manos dolían de rallar zanahorias. Mi espalda se quejaba de cargar sacos de harina. Pero el día que arrastré esa mesa de roble al comedor, me sentí más rica que el mismísimo Creso. Yo misma lijé cada superficie, capa por capa, hasta que la madera brilló como miel fresca. Gabriel ya no estaba, pero le hablaba bajito mientras trabajaba, jurándole que esta mesa sostendría todas las fiestas, todos los cumpleaños, todos los domingos que valieran la pena recordar. Y lo hizo. Se convirtió en el altar donde subía la risa de mi familia, donde a veces caían lágrimas, donde me sentaba a escribir cheques para que las luces no se apagaran. Ahora alguien quería despojarla de su alma, como si 30 años de madera, harina y pura voluntad se pudieran barrer con un capricho. Puse la mano en la encimera, me afirmé, y supe que el siguiente paso no era llorar por lo que dijo, sino defender lo que yo había levantado con mis propias manos. No pasó de golpe. Rosalía no entró como huracán con cajas y gritos. En cambio, fue moviendo la casa pedacito a pedacito, como jugador de ajedrez que avanza peones antes de sacar el rey. La primera vez que lo noté, fueron las sillas. Entré al comedor una mañana y las encontré desordenadas, giradas de otro modo, alejadas de la mesa como si esperaran visitas que yo no invité. Cuando le pregunté, Rosalía sonrió con esa cortesía falsa.
queda más espacioso. ¿No crees? Asentí, aunque por dentro sentía que algo se había torcido, como cuando el maíz se echa a perder. Luego fue la despensa. Siempre tenía las especias en una fila, las harinas y azúcares en otra. Era mi orden, aprendido de años amasando antes del alba. Una tarde abrí la puerta y todo estaba en envases nuevos, con etiquetas escritas de su puño y letra. Mucho más práctico, dijo, como si yo hubiera estado manejando un desmadre en vez de un negocio. No discutí. Solo moví lo que necesitaba a la mano. La casa se volvió más callada también. No por arte de magia, sino por decreto. Empezó a imponer horas de silencio por las mañanas, diciendo que el ruido de mi batidora llegaba hasta arriba y le robaba el sueño. Mi trabajo siempre había empezado con el sol. Las bodas y cumpleaños no esperan a que te dé la gana. Aún así, bajé el volumen donde pude. Corrí las máquinas más despacio. Anduve en chanclas por la cocina para no despertar al piso. Una noche, mientras llevaba la ropa sucia por el pasillo, oí su voz flotando desde el porche, hablando por teléfono. Una vez que actualicemos la escritura, le damos un vuelco a todo este comedor, dijo, con tono ligero, como si ya lo tuviera en la bolsa. Se me apretó el pecho, pero seguí caminando. Leonel no notaba nada, o fingía que no, cuando mencioné lo de la despensa. Solo se encogió de hombros. A ella le gusta todo en orden. ¿Qué daño hace? Sus ojos se desviaron de los míos, cargados con el peso de estar en medio del fuego cruzado. Esa noche no pegué ojo, mirando el techo, con esas palabras retumbando una vez que actualicemos la escritura. No estaba solo moviendo muebles, estaba moviendo dueños, y yo tenía que decidir si la enfrentaba ya con sus ilusiones o juntaba en silencio las pruebas que las harían pedazos. La mañana, después de oír a Rosalía, saqué una caja de zapatos vieja del closet del pasillo. Adentro había años de sobres, notificaciones dobladas y facturas que guardaba por costumbre más que por algo. La llevé a la mesa del comedor, precisamente la que soñaba remodelar, y empecé a extenderlas sobre la superficie pulida. Primero la escritura, con la tinta aún clara, aunque firmada hace décadas a Amalia Ruiz Herrera, dueña única. Luego, la cuenta de predial con sello de pagado, prueba del cheque que firmé semanas antes. Ordené los recibos de servicios CFE, el agua de la ciudad, el gas de petróleos, todos a mi nombre, bonitos y claritos, mes tras mes, año tras año. Era mi firma la que mantenía la casa iluminada, el agua corriendo, las habitaciones calientes en invierno. El nombre de Rosalía no aparecía por ningún lado. El de Leonel tampoco. El silencio de esas hojas gritaba más que cualquier pleito. Esa tarde crucé la calle con un montón hacia la casa de Petra Vargas, mi vecina de 20 años. Los extendió en su mesa de centro, entrecerrando los ojos tras los anteojos. Petra había sido enfermera antes de que su esposo se fuera. No tenía paciencia para tonterías. Virgen Santa, Amalia, dijo, dando golpecitos a la escritura. Tú no eres su sirvienta, eres su casera, y ni siquiera te pagan renta. Sus palabras pegaron duro, más afiladas de lo que pretendía. Yo había cocinado, limpiado y tragado sus desaires como si todavía me debieran gratitud. Pero la gratitud no es una deuda eterna. Petra se recargó, cruzando los brazos. Tú has pagado todo. Y ellos andan pavoneándose como dueños. Tal vez sea hora de que les muestres quién firma los cheques. Volví a casa con la carpeta apretada contra el pecho. Por primera vez en meses, mis hombros se sintieron livianos. La prueba estaba ahí, en blanco y negro. No era rabia lo que me afirmaba, sino claridad. Y la claridad siempre viene antes del movimiento. Para el viernes por la mañana, la decisión se me había asentado como piedra en el estómago. La había pesado de todos lados, rozado los bordes de la culpa y el deber, pero al final era simple como el agua. Marqué al banco. La línea crepitó. Contestó una voz amable y le di el número de cuenta. La garganta se me cerró un instante, pero cuando hablé, mi voz salió firme.
Sin temblores, cancelé todos los pagos del crédito de la casa de mi hijo. Con efecto inmediato, hubo una pausa al otro lado. Teclas tecleando. Repitió la orden. Me preguntó si estaba segura. Dije que sí. Luego, con un clic final, corté el chorro que había mantenido fluyendo por años. Cuando colgué, me quedé en la cocina, escuchando el silencio que siguió. Parecía que la casa misma había soltado el aire. Aliviada de no ser rehén de mi mutis, mis manos temblaban. Pero no era miedo, era liberación. Por tanto tiempo me había convencido de que pagar la vida de Leonel y Rosalía era amor, que cubrir las cuentas era mi deber de madre. Ahora lo veía claro, era una cadena que yo misma había forjado con mi cariño. Esa noche, extendí las pruebas en la mesa del comedor, las facturas abiertas y marcadas, en fila recta, la escritura pesada con mi nombre, en el centro como corona. Las dejé ahí, intactas. Mientras el sol tardío se colaba por las ventanas, cualquiera que entrara vería la verdad en números crudos. No tardó mucho, cerca de las 7, sonó el teléfono. La voz de Leonel salió tensa. Ahogada. Mamá, ¿qué pasó con el banco? La tarjeta de Rosalía rebotó en el restaurante del centro. Intentó reservar cena y no jaló. Está furiosa. Dejé que las palabras flotaran antes de contestar. Sí, pasó algo. Los dos vienen aquí esta noche. Hablamos en la mesa. Empezó a quejarse, pero corté y me senté de nuevo, con la palma contra el roble pulido. Esta mesa había cargado velitas de cumpleaños y deudas impagas, risas y duelos. Esta noche cargaría la verdad. Los números hablarían más fuerte que el orgullo. Y nadie, menos Rosalía, podría darles la espalda. La casa esperó conmigo, callada y firme, como si ella también supiera que nada dentro de estas paredes volvería a ser igual. Para cuando Leonel y Rosalía cruzaron la puerta, el comedor ya estaba armado. Las facturas yacían en filas prolijas sobre la mesa, cada sobre rajado, números rodeados con pluma. Me había sentado a la cabecera, no por soberbia, sino por costumbre, como hacía Gabriel, como yo desde que él se fue. Los tacones de Rosalía repiqueteaban en el piso de madera. Echó un vistazo al desfile con ojos entrecerrados, luego a mí. Leonel se removía a su lado, con la corbata floja, el día largo de oficina escrito en el hundimiento de sus hombros. Siéntense, dije, y para mi sorpresa lo hicieron. Tomé la primera hoja. CFE 2.400 pesos el mes pasado. Agua de la ciudad 1.500. Internet de Telmex 1.100. Gas de petróleos 950. Comida como 2.000. A veces más cuando hay visitas. Dejé caer las palabras como piedritas, una por una. El rostro de Rosalía titubeó. Leonel paga eso. Soltó rápido, casi a la defensiva. Deslicé los papeles hacia ella. Mira el nombre. Cada factura es mía. Cada cheque ha sido mío. Por años. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Leonel se inclinó, escaneando las páginas, su cara enrojeciendo como si cada renglón lo delatara. Tragó saliva. Mamá, yo creíste mal, dije, firme pero sin saña. Los dos han vivido aquí sin soltar un peso. Yo lo cubrí, en silencio, porque creía que la familia se echa la mano. Pero la familia no exige. La familia respeta. Rosalía se recargó, atónita, sus manos apretando los brazos de la silla. Leonel seguía clavado en los números como si fueran jeroglíficos. Respiré hondo, lento, y solté lo que hacía falta. Si quieren esta mesa, contribuyan. Si no, se van. Esas son las reglas. El silencio que vino fue espeso, estirándose largo sobre el roble pulido. Los ojos de Rosalía chispearon, lista para saltar. Pero las facturas entre nosotros gritaban más alto. Leonel miró de ella a mí, atrapado en una verdad que ya no podía esquivar. Esperé, sin pestañear, sabiendo que esto era solo el principio de su ajuste de cuentas. La voz de Rosalía subió primero. Filosa como vidrio roto, no cobrarías a tu propia familia,
Ninguna madre decente lo haría. Mantuve la mirada fija en la suya. Las familias que se respetan reparten la carga. Esto no es limosna, Rosalía, es supervivencia. Yo he cargado esta casa sola el tiempo suficiente. Se rió, amarga y quebradiza. ¿Entonces quieres que te escribamos cheques? ¿Es eso? ¿Quieres humillarnos? No, dije parejo. Quiero que reconozcan lo que cuesta vivir aquí. No puedes exigir control de un cuarto cuando nunca habías pagado el techo que lo cubre. Leonel se movió en su silla, las manos juntas como en rezo. Intentó meterse, pero me incliné y lo clavé con los ojos. Tú decides, hijo. ¿Quieres una esposa que comparte o una que se lo lleva todo porque yo no voy a ser la tercera en este matrimonio más tiempo? Bajó la vista a la mesa, las facturas abiertas como sentencia ante él. Las mejillas de Rosalía se pusieron rojas como chile. Empujó la silla tan fuerte que raspó el piso y desapareció escaleras arriba. Segundos después, oí cajones abriéndose. El golpe sordo de una maleta sacada del closet. Leonel se frotó la frente. Voz baja. Mamá, tal vez solo. Démosle tiempo. El ruido de pasos retumbó arriba. Rápidos y enojados. Un zipper. Luego silencio. Me recargué. Con los dedos aún en la superficie de roble que lijé años atrás, la mesa que había sobrevivido duelos y sacrificios. Sabía que ahora la elección era de ella. Podía irse con el orgullo en la maleta, o bajarla y aprender qué significa quedarse de verdad. El peso de esa decisión flotaba en el aire mientras me paraba de la silla y me preparaba para lo que traería la mañana siguiente. A la mañana siguiente, la maleta seguía en el pasillo, medio cerrada, con ropa desbordando como si la hubieran dejado a medias en la decisión. Rosalía bajó las escaleras más despacio que de costumbre, con los ojos enrojecidos, la voz sin su filo de siempre. Pensé, empezó, retorciendo la correa de su bolso, que si controlaba el comedor importaría más. La gente entra y sale. Ve esa mesa, ese espacio. Quería que se sintiera mío. Su confesión pegó más hondo que cualquier insulto. El orgullo había sido su escudo, pero la envidia su motor. Dejé el trapo de platos en mis manos y la miré de frente. El comedor no se trata de poder, Rosalía, se trata de respeto. No lo ganas reclamando una silla, lo ganas compartiendo el peso de esta casa. Asintió, aunque su barbilla temblaba. Por primera vez desde que cruzó mi puerta, parecía menos rival y más alguien que aún aprende a pararse sola. Te doy un mes, dije, un mes para mostrar respeto, para aportar, para vivir aquí como parte de la casa. Después, si sigue igual, se van, sin pleitos. Rosalía apretó los labios, pero no protestó. Solo murmuró, está bien. Esa tarde saqué mis delantales viejos de la canasta de costura. Estaban raídos en partes, manchados de harina y azúcar. Recuerdos de años en que hornear mantenía este techo en pie. Corté y cosí hasta que un camino nuevo cubrió la longitud de la mesa del comedor. Cuando lo puse, el cuarto se sintió completo otra vez. Esa noche me senté a la cabecera sin dudar. El roble brillaba bajo la tela suave, y por primera vez en semanas, la silla parecía haber estado esperándome todo el tiempo. Al fin del mes, el aire en la casa se sentía más ligero, como después de una lluvia buena. Rosalía cumplió, pero veía su inquietud. Quería un espacio propio, no un respeto prestado bajo mi techo. Leonel por fin se puso las pilas de verdad, y juntos hallaron un departamentito de renta cerca del centro de San Miguel de Allende. Lo bastante cerca para ir caminando a su oficina y lo bastante lejos para probar su propio temple. Una tarde de sábado, vinieron con un sobre blanco. Rosalía me lo pasó sin el filo que solía teñir sus palabras. Nuestra primera renta y servicios, dijo bajito. Lo pagamos nosotros solos. Adentro había un recibo simple, detallado y anodino para cualquiera. Para mí era una declaración. Los números eran de ellos, no míos. Y por primera vez entendían qué significa cargar un hogar. Leonel agregó,
Nos enseñaste las cuentas del respeto. Mamá, debí darme cuenta antes. Puse el sobre en la mesa junto a un papel enmarcado, el aviso de cancelación del banco. Lo guardé no por rencor, sino como recordatorio del momento en que el equilibrio volvió a mí. Ese solo acto había redibujado las líneas en esta familia más claro que años de silencio. Tomamos café en la cocina antes de que se fueran. La charla más suelta que en meses. Cuando su coche se alejó, volví adentro. La casa callada salvo el zumbido del refri. Las paredes parecieron soltar el aire, como si ellas también hubieran esperado esta liberación. Me paré en el comedor, rozando el camino de mesa con la mano, y me pregunté qué significaba haber devuelto por fin el peso a donde pertenecía. El domingo siguiente, preparé el comedor como en los buenos tiempos. La mesa de roble relucía bajo el camino nuevo, y el aire olía a pollo asado y pan fresco. Vecinos trajeron guisados, amigas de la iglesia trajeron pasteles, y unos clientes de siempre llegaron con flores en gracias por los pedidos que llené en cada estación de sus vidas. La casa se llenó de plática, de esa que sube y baja como música, risas suaves, copas tintineando, cuentos de chiquillos, jardines y el clima. Me moví fácil entre la cocina y el comedor, no como sirvienta, sino como anfitriona, segura de mi lugar. Cuando todos se sentaron por fin, tomé la cabecera sin pensarlo 2 veces. Nadie lo cuestionó, ni se les ocurrió. Miré a lo largo de la mesa, pasando los rostros de quienes respetaban el techo bajo el que se sentaban, y sentí una paz que no conocía en meses. Los límites no son venganza, son supervivencia, son la raya que mantiene la dignidad intacta y el amor sin que se vuelva resentimiento agrio. Levanté mi vaso, no para discurso, sino para un reconocimiento simple. El bullicio se aquietó. Y dije solo lo necesario: mi mesa, mis reglas, mi paz. Las palabras no eran desafío, sino verdad, anclada en la madera bajo mi mano. La mesa me había sostenido en duelos y batallas, y ahora me sostenía en paz. Mientras las voces subían de nuevo a mi alrededor, me recargué en la silla, en la cabecera de la mesa, exactamente donde debía estar. Cuando dejas de pagar el desrespeto, ¿qué cuartos de tu vida vuelven a ser tuyos? Estaba preparando un café en la cocina tranquila, con la luz del sol cayendo de lado sobre la encimera, cuando vi el sobre en el piso cerca de la puerta. Sencillo, sin marcas, parecía correo basura, pero la letra me detuvo en seco. Mi mano se quedó colgando en el aire antes de tocarlo. Esos bucles, esas curvas, la forma en que las letras se inclinaban, era inconfundible. Leandro. Me arrodillé, con el corazón latiendo como tambor en fiesta, y lo recogí despacio. Mis dedos temblaban como si el sobre llevara una chispa del pasado, un latido de una vida que me habían dicho que se había ido. Abrí el sello con cuidado, temiendo romper algún equilibrio frágil solo por mirar. Dentro había una tarjeta barata, de esas con flores suaves en acuarela, y un mensaje simple deseando feliz cumpleaños. Pero no fue eso lo que me dejó helada. La letra adentro era la suya, cada floritura, cada bucle, un recuerdo que había enterrado por años, y luego leí las palabras. Despacio, como si no pudieran ser: nunca me fui, mira en el sótano. La tarjeta se me resbaló de las manos y cayó al piso. Sentí un vacío en el estómago, una ola de incredulidad y pánico que me invadió. 2 décadas de ausencia, duelo y preguntas sin respuesta, todo apretado en esas 8 palabras. Me quedé ahí, paralizada, mirando la tarjeta, sin poder moverme, con la mente dando vueltas a preguntas que ni siquiera podía formular. El silencio de la casa pesaba más que nunca. La luz en la habitación demasiado brillante, el aire demasiado quieto, años imaginando sus últimos momentos, viendo un río vacío, un cuerpo perdido en la corriente. De repente toda esa certeza se había evaporado. Por un largo rato, solo sostuve el sobre, dejando que las palabras se hundieran en mí,
dándome cuenta de que mi vida tranquila y solitaria estaba pues a punto de cambiar para siempre. La puerta del sótano se alzaba en el pasillo, su silueta oscura más nítida que en años, y sabía que tenía que enfrentarla. Dejé el sobre a un lado y mi mente voló casi 20 años atrás, a los días en que la casa bullía de rutinas pequeñas y cotidianas. Recordaba las mañanas en nuestra colonia tranquila de Polanco, el aroma a pan fresco de la panadería de la esquina, Leandro inclinado sobre la barra de la cocina, leyendo el periódico mientras yo preparaba el lonche de Xiomara para la escuela. Cada día tenía su ritmo, predecible y reconfortante. Como un abrazo familiar, Leandro tenía esa forma de mostrar amor sin muchas palabras. Doblaba sus calcetines con precisión de relojero. Siempre dejaba 2 sorbos de café en la cafetera y metía una notita en la lonchera de Xiomara. Que tengas un buen día. No olvides sonreír. Esos gestos eran chiquitos, casi invisibles para los demás, pero me anclaban a una vida en la que confiaba ciegamente. Creía que lo predecible era seguridad, que lo cotidiano era la forma más pura de amor. Pero incluso entonces había pistas sutiles de que algo se estaba moviendo. Leandro empezó a dar largos paseos por la noche, sin explicación, a veces volviendo horas después, colorado y callado. Pasaba más tiempo en el sótano, diciendo que organizaba cajas viejas, pero las horas se estiraban más de lo razonable. Me decía a mí misma que no era nada, que todos necesitamos nuestro espacio. No me di cuenta de cómo esos espacios empezaron a vaciar nuestra conexión, cómo sus ausencias silenciosas iban carcomiendo poco a poco nuestra vida juntos. Pensé en Xiomara, en su segundo año de universidad en Guadalajara, llamando 2 veces por semana para contar anécdotas y novedades. Leandro la quería con una pasión contenida, enviándole calcetines extra en invierno, recortando artículos de periódico que pensaba que le interesarían. Y sin embargo, al recordar esos gestos, me di cuenta de lo poco que había prestado atención a las señales pequeñas de sus cambios, la puerta del sótano entreabierta, las llamadas inexplicables, las noches que se volvían cada vez más solitarias. Cerré los ojos y sentí el peso de todos esos años, amor, devoción, comodidad, y la erosión silenciosa de todo. Me perdí las advertencias, o su desaparición siempre estuvo planeada. El sobre estaba en la encimera, sus palabras resonando más fuerte ahora, atrayéndome hacia el sótano, donde las respuestas que había evitado esperaban en las sombras. Recordaba la mañana en que Leandro desapareció como si estuviera grabada en las paredes de mi mente. Su carro fue encontrado abandonado junto al río Bravo, 1 hora al norte de la ciudad, con el motor frío y las llaves aún puestas. Dentro estaban su cartera, su teléfono, incluso su anillo de bodas, todo lo que le pertenecía, menos él. La policía habló de corrientes fuertes, de esas que se llevan un cuerpo sin dejar rastro. Sugirieron suicidio. Quería creerles, pero una parte callada de mí se resistía, aferrándose a una esperanza imposible. Siguió el memorial, el eco hueco de un ataúd vacío donde él debería haber estado. Amigos y vecinos ofrecieron condolencias, guisados y sonrisas compasivas, pero nada llenaba el vacío. Dolió, odié, perdoné. Dolió de nuevo, cada emoción apilándose hasta convertirse en un silencio pesado que llenaba la casa. En los siguientes 10 años, cargué ese vacío conmigo, moviéndome por los días como una sombra, haciendo los movimientos de la vida mientras las paredes susurraban recuerdos de un hombre que había estado en todas partes y en ninguna. Incluso en el aislamiento, noté las cositas que antes parecían insignificantes. La puerta del sótano, siempre cerrada, se volvió un objeto de curiosidad silenciosa. Él pasaba horas ahí abajo organizando cajas y muebles viejos, alegando tareas mundanas, pero ahora me parecía un ritmo deliberado. El roce leve de botas en las escaleras, una puerta entreabierta, rastros pequeños que en su momento parecieron triviales,
pero que se acumulaban en mi memoria. Eran los ecos de una vida que quizás no había terminado como creía. El pulso tenue de un secreto enterrado bajo lo cotidiano. Caminé por las habitaciones vacías de la casa, recordando cómo las habíamos compartido, la forma en que la luz caía sobre las encimeras por la mañana, el crujido de los pisos que solía anunciar su presencia. Todo se sentía como una ilusión bien armada ahora. Esos patrones ordinarios, los ritualitos y hábitos, habían sido el telón de fondo para que él desapareciera sin aviso, dejándome cuestionando todo lo que creía saber. Y sin embargo, mientras sostenía la tarjeta en mis manos, mirando las palabras que se negaban a tener sentido, un hilo de reconocimiento me jalaba hacia el sótano, el lugar que siempre había estado ahí, esperando en silencio, como si guardara las respuestas que había temido desenterrar. Me paré en lo alto de las escaleras del sótano, con la tarjeta aún apretada en la mano, y dudé. La puerta siempre había estado ahí, una simple barrera de madera que separaba el piso principal de un espacio que había entrado solo unas cuantas veces en los últimos 20 años. Ahora, se sentía como el umbral a otro mundo, uno que podría explicarlo todo o deshacerme por completo. Mis dedos temblaban al alcanzar el pomo frío del latón. El silencio de la casa me apretaba, el zumbido del refrigerador, el tic-tac tenue del reloj, incluso el crujido ocasional de los pisos. Todo parecía amplificado. Tragué saliva, tratando de calmar mi respiración, diciéndome que no imaginaba nada, que no alucinaba la posibilidad de que Leandro aún estuviera vivo, pero la verdad flotaba al borde de mi mente, imposible de agarrar e imposible de ignorar. Giré el pomo despacio. La puerta resistió al principio, como si supiera que no debía entrar. Cuando finalmente se abrió, el aire rancio del sótano me rozó la cara. Trayendo un leve olor a polvo y madera vieja, encendí la linterna. El haz cortando la oscuridad en un cono estrecho, revelando el desorden familiar de años, cajas apiladas de cualquier manera, sábanas cubriendo muebles viejos y el contorno vago de estantes que no se habían tocado en décadas. Bajé paso a paso, cada pisada crujiendo debajo de mí. Mi corazón martillaba en mis oídos e imaginaba todos los escenarios a la vez. Tal vez era una broma cruel, un chiste dejado por alguien que ni conocía. Tal vez Leandro había escrito la tarjeta antes de desaparecer, una forma bizarra de atormentarme. O tal vez, imposiblemente, increíblemente, estaba vivo. Y este sótano guardaba la prueba. Me obligué a enfocarme, absorbiendo cada detalle, escaneando las sombras. El haz de la linterna cayó sobre una caja que parecía más nueva que las otras, con bordes sin marcas del tiempo, sellada con cinta. Mis manos picaban por abrirla, pero me detuve, recordando los años de duelo, los espacios vacíos, las preguntas sin respuesta. Podría enfrentar la verdad, fuera lo que fuera. Podría soportarlo si destruía todo lo que había construido de su ausencia. En algún lugar profundo dentro de mí, bajo el miedo y la duda, un hilo irregular de esperanza se aferraba con terquedad. Me retorcía el estómago y me hacía temblar las manos, pero estaba ahí. Sabía que tenía que seguir, confrontar el sótano y los secretos que había guardado por 2 décadas. Me acerqué a la caja, con la respiración entrecortada en cada movimiento. La luz temblaba en mi mano, proyectando sombras largas en las paredes. La casa había estado silenciosa por años, pero ahora se sentía viva, observando, esperando mi próximo paso. Y mientras me arrodillaba frente a la caja, me di cuenta de que nada sería igual una vez que levantara la tapa. El sótano había guardado sus secretos por suficiente tiempo, y era hora de enfrentarlos. Mis manos temblaban al alcanzar los bordes de la caja, el polvo levantándose en nubecitas que capturaban el haz de mi linterna. Era más pesada de lo que esperaba, y al ponerla en el piso, el contenido se movió con un golpe sordo. Dudé antes de abrir la tapa. Los años de anhelo,
miedo y duelo presionándome como un peso físico. Mis dedos trazaron las costuras del cartón. Cada doblez, un recordatorio de todas las mañanas que había pasado, imaginando la finalidad de la desaparición de Leandro. Adentro, había cartas apiladas con cuidado y atadas con listones descoloridos, fotografías metidas entre carpetas y sobres dirigidos en una letra que no reconocía. El corazón se me atoró en la garganta al tomar la primera carta. Viendo la firma, al final Juan Eduardo Gómez, el nombre fue como una bofetada, familiar pero extraño. Un fantasma del hombre que había amado y llorado. Al ojear las fotografías, mi mundo se inclinó. Leandro, sonriendo al lado de una mujer que nunca había visto, con un niño en brazos, otro cerca. Los niños eran pequeños, caras suaves, inocentes, sin tocar por los años que yo había sufrido en ausencia de su padre. Recibos, boletos de avión e identificaciones revelaban una vida escondida con meticulosidad. Una vida construida mientras yo lloraba, mientras imaginaba ríos y ataúdes vacíos. Cada documento, cada imagen, era prueba de que no había desaparecido por accidente, sino por diseño. Me hundí en el piso de concreto, con la caja en mi regazo, y sentí una tormenta de emociones azotándome por dentro. Primero el shock, una incredulidad helada de que esto pudiera ser real. Luego la traición, aguda y quemante, de que pudiera vivir una segunda vida sin mí, sin Xiomara, sin siquiera una palabra de adiós. Siguió el duelo, más pesado esta vez, mezclado con rabia y el dolor hueco de años desperdiciados en la ilusión de su muerte. En algún lugar bajo todo eso, tenue pero insistente, la esperanza empezó a surgir, no la inocente y naíve, sino un hilo irregular y tembloroso que sugería que aquí podrían haber respuestas, que finalmente entendería la verdad detrás de cada ausencia, cada silencio, cada noche que desaparecía en el sótano. Ordené las cartas con cuidado, reconociendo patrones y cronologías. Su meticulosidad siempre había sido parte de él, pero esto era obsesión elevada a otro nivel. Cada nombre, cada lugar, cada documento era un trazo en una vida que existía completamente fuera de la mía. Un mundo en sombras en el que yo no tenía parte. Sin embargo, por mucho que me sintiera borrada, por mucho que mi corazón amenazara con romperse por la traición, me di cuenta de algo crucial. Había encontrado la evidencia. Había encontrado el control que él pensaba tener sobre mi historia. El aire en el sótano parecía más pesado, cargado con la gravedad de lo que ahora sabía. Leandro no había desaparecido. Se había escondido, con cuidado, deliberadamente, creando una vida que me borraba por completo. Y mientras miraba las cartas, fotografías y documentos esparcidos en el piso, sentí los primeros brotes de resolución. Era hora de entender el alcance total de lo que había pasado y decidir qué haría con la verdad. Recogí los papeles, dejando que el peso de la revelación se asentara, y me preparé para los pasos que tendría que dar después. Los secretos del sótano habían sido desvelados, y ahora tenía que actuar. Pasé la mañana ordenando el contenido de la caja del sótano, arreglando cartas, fotografías y documentos en pilas que solo tenían sentido para mí. Cada carpeta se convertía en un mapa pequeño de la vida oculta de Leandro, una línea de tiempo de la que nunca fui parte. Anoté cada detalle, cruzando fechas y nombres, tratando de armar el rompecabezas que él había dejado. La enormidad amenazaba con abrumarme, pero me obligué a respirar y enfocarme. Por la tarde, contacté a una investigadora privada, una mujer aguda y discreta llamada Delfina, que tenía una oficina pequeña en el centro. No necesitaba dramatismos ni alguien que exagerara el caso. Necesitaba precisión, alguien que siguiera el rastro de Leandro sin alertarlo. Delfina asintió mientras le entregaba la carpeta, sus ojos escaneando el contenido rápido y eficiente. No hizo preguntas innecesarias. «Tendrás respuestas en 10 días», dijo simplemente. Su confianza calmó mis nervios. Después,
Me comuniqué con un abogado especializado en derecho familiar y fraude. Le expliqué la situación sin adornos, mostrando la documentación de identidades falsas, cuentas ocultas y evidencia de su segunda familia. Revisó los documentos con cuidado, destacando los pasos que podíamos tomar registros formales para anular su segundo matrimonio, marcar cuentas financieras y establecer las consecuencias legales de su engaño. Escuché atentamente, absorbiéndolo todo, sintiendo un control que no había tenido en décadas. Por primera vez en años, me sentí en paz. El caos de duelo, confusión y traición se había transformado en algo accionable. Ya no era una participante pasiva en las secuelas de sus decisiones. Estaba dirigiendo el curso de la historia que me habían robado. Cada decisión, cada llamada, cada documento archivado, me devolvía un poco más de mí misma. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con toda la evidencia esparcida delante, pensando en los pasos adelante. Esto no era venganza, era reclamar la verdad, afirmar control y asegurar que la vida que me había ocultado no quedara intocable. Finalmente entendí que el empoderamiento no es ruidoso ni dramático. Es deliberado, cuidadoso e inquebrantable. Me preparé para la siguiente etapa, sabiendo que confrontarlo directamente sería inevitable, y que la base que estaba construyendo ahora determinaría el resultado de lo que vendría. El parque estaba tranquilo cuando llegué, con un cielo gris de primavera arriba y el frío temprano en el aire. Elegí un banco a mitad de camino entre donde vivía y donde Leandro, Juan como se llamaba ahora, había establecido su segunda vida. Llegué temprano, dándome tiempo para calmar la tensión en mi pecho, para endurecer mi voz y mi resolución. No estaba ahí por drama ni ira, estaba ahí para reclamar la historia que me había robado. Cuando apareció, caminando despacio por el sendero, apenas lo reconocí al principio. El hombre que había amado estaba más viejo ahora, con el pelo entrecano, una sombra de la vitalidad que recordaba. Sus pasos eran medidos, tentativos, como si temiera el peso de mi presencia. Se detuvo cerca del banco, dudó, luego se sentó, dejando un espacio deliberado entre nosotros. Hablé primero, calmada y controlada. Juan, dije, usando el nombre que había elegido. Dejaste una vida atrás sin explicación. Tengo la evidencia, y no estoy aquí para discutir. Estoy aquí para poner límites y dejar claro cuáles son las consecuencias de tus acciones. Tragó saliva, sus ojos desviándose brevemente a los documentos que había traído. Yo no sabía cómo decírtelo, dijo en voz baja. Pensé, tal vez sería más fácil así. Sus palabras eran casi un susurro, y podía oír el temblor de culpa o miedo debajo. Lo miré fija. ¿Pensaste que desaparecer? Crear una segunda familia y esconder tu vida sería más fácil para ti o para mí. Me borraste de mi propia vida y esperabas que lo aceptara en silencio. Se encogió, pero no dijo nada. Continué, detallando las ramificaciones legales, la anulación de su segundo matrimonio, el marcaje de cuentas financieras y la investigación de fraude ya en marcha. Mi voz no vaciló. Cada palabra era deliberada, medida, un reflejo del control que había reclamado sobre la situación. Finalmente habló, admitiendo una mezcla de egoísmo y miedo, la ambigüedad moral de sus elecciones, el intento equivocado de protegerse de alguna colisión imaginada de vidas. Escuché sin interrumpir, entendiendo ahora que el hombre que había llorado nunca había enfrentado las consecuencias de la honestidad, y sin embargo, ya no temblaba ni suplicaba. Era asertiva, compuesta y completamente en control de mi narrativa. Mi duelo se había transformado en determinación, mi confusión en claridad. Tenía el poder ahí, no por amenazas, no por rabia, sino simplemente por verdad y presencia inquebrantable. Cuando me levanté y recogí mis documentos, lo dejé ahí, sentado y confrontado con la vida que había escondido. Caminé despacio, cada paso deliberado, sabiendo que el siguiente capítulo sería sobre reconstruir mi vida en terreno sólido. Cuando regresé a casa,
La casa se sentía diferente, aunque nada había cambiado. Las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas habitaciones, pero ahora me movía por ellas con un sentido de propiedad que no había sentido en décadas. El sótano, antes un lugar de misterio y temor, había sido limpiado. Ordené las cajas restantes, guardando lo necesario y soltando el resto. La tarjeta que lo había iniciado todo fue colocada con cuidado en la chimenea, sus bordes encogiéndose mientras veía el humo subir. Llevándose el peso de años en incertidumbre, restablecí rutinas que habían sido descuidadas. Café por la mañana, atender el jardín, caminar por las calles tranquilas cerca de casa, saludando a los vecinos que me devolvían el saludo. Cada acción se sentía deliberada. Una pequeña reclamación de la vida que había estado suspendida mientras los secretos de Leandro moldeaban mi mundo. Y Omara llamó por la tarde, y le hablé abiertamente por primera vez de todo lo que había descubierto. Su voz era cautelosa, pero había alivio en ella. Un reconocimiento de que las sombras con las que habíamos vivido finalmente estaban iluminadas. Hablamos largo, compartiendo risas y lágrimas, cerrando la brecha que años de silencio habían abierto. Me di cuenta de que al reconectar con ella, también me reconectaba conmigo misma. Las noches eran más tranquilas ahora, pero ya no se sentían vacías. Preparaba la cena con esmero, encendiendo las velas que habían estado intactas por años. Ponía la mesa para mí, para Xiomara cuando visitaba, para la vida que estaba construyendo. El peso del duelo y la traición permanecía, pero ya no dictaba mis movimientos. Tenía autoridad sobre mi espacio, mi tiempo, mis emociones. Por la noche, me sentaba junto a la ventana, mirando la calle que había sentido tan aislante durante la ausencia de Leandro. El aire estaba quieto, el barrio dormido, pero adentro sentía un pulso de certeza y calma que no había conocido en años. El pasado estaba presente, sí, pero ya no tenía control. Había reclamado mi hogar, mis rutinas, mi dignidad, y al hacerlo, había empezado a reclamarme a mí misma. Con el sótano finalmente limpio y la tarjeta ida, sentí el primer sentido verdadero de cierre. Los siguientes pasos de mi vida esperaban, y los enfrentaría en mis propios términos.